Saludos compañeros y compañeras maestros. Como ustedes han podido observar, los profesores de matemáticas del Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías hemos venido participando en el foro con una serie de charlas sobre los pensamientos sobre los cuales el Ministerio de Educación Nacional tiene organizado el currículo de matemáticas. El profesor Jorge Hoyos realizó una charla sobre el pensamiento estocástico con su respectivo taller. El profesor Marcos Solano realizó una charla sobre el pensamiento numérico y también realizó ya su respectivo taller. En esta ocasión me corresponde a mí trabajar entonces sobre el desarrollo de habilidades asociadas con el pensamiento espacial y sistemas geométricos apoyados en medios y TIC. Mi nombre es Gustavo Gallego Girón, pertenezco al grupo de investigación donde coordino el área de matemáticas. En esta oportunidad yo voy a referirme inicialmente a la importancia de recobrar la enseñanza de la geometría. Posteriormente me referiré a algunos componentes del Ministerio, de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos propuestos por él. Allí me voy a referir a lo que es entonces la geometría activa. Voy a hablar de la importancia de enseñar la geometría ya no del punto al cuerpo, sino a la inversa, del cuerpo hacia el punto. Posteriormente hablaré de uno de los discursos teóricos contemporáneos que tenemos sobre la enseñanza de la geometría, cuál es el modelo de Evangelio. Hablaré de la imposibilidad que se tiene en el plano del tablero, o sea, en la bidimensionalidad, del tablero para plasmar la tridimensionalidad de la realidad geométrica. Y finalmente hablaré de uno de los, dijéramos, trabajos teóricos más contemporáneos, que es lo que se ha llamado el nuevo realismo matemático. Para terminar, trataré entonces en alguno de los sitios web que hay de los recursos que les hemos venido proponiendo, mostrar entonces estas situaciones que realizamos durante la charla. Comencemos entonces la charla. Vamos inicialmente entonces a hablar sobre la importancia de recobrar la enseñanza de la geometría. Recuperando la enseñanza de la geometría. A ver, ustedes saben que en los años 80, con la reforma curricular de aquel entonces, el Ministerio planteó lo que se llamó la matemática moderna. Resulta de que en la matemática moderna pues se proponía fusionar la geometría con la matemática. Eso trajo algunas consecuencias, como por decir que los profesores tratábamos de desarrollar el currículo de matemáticas y obviamente pues dejábamos la geometría al final, o igual los compañeros maestros que seguían los textos escolares o los manuales escolares, quienes también, los que fueron elaborados por los autores, colocando como últimas las unidades de geometría. Entonces, cuando tratábamos de desarrollar el currículo, nos ocurría que trabajábamos toda la parte de matemáticas y la geometría parecía que estuviese entonces desapareciendo de la enseñanza. Eso, por fortuna, desde hace unos 10 años hacia acá, eso ha venido cambiando. Ya en este momento tenemos que ya en los currículos de matemáticas se ha venido insertando nuevamente la enseñanza de la geometría, y eso pues lo vemos con muy buenos ojos. ¿Por qué esta situación? Hombre, porque las teorías contemporáneas cognitivas nos han demostrado que es fundamental desarrollar el pensamiento espacial en los niños, porque este es esencial para el pensamiento científico.
Dentro de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional plasmada en los lineamientos, entonces ellos proponen que la forma en que debemos de enseñar actualmente la geometría es entonces a partir de la propuesta de la geometría activa, es decir, que los individuos construyan los conceptos geométricos y los conceptos espaciales a partir de interactuar con la realidad, de interactuar con el medio. Eso implica pues entonces hacer desplazamientos, ir a sitios, manipular objetos, manipular instrumentos, o sea, que la geometría sea un poco más activa, incluso utilizar algunas partes del cuerpo para poder entonces que los niños, dijéramos, desarrollen este pensamiento espacial. Otro de los elementos que plantea el Ministerio en su propuesta es de que debemos enseñar la geometría a la inversa de como tradicionalmente se enseñó. Resulta de que las propuestas iniciales de enseñanza de la geometría venían plasmadas desde la construcción filogenética de la geometría, es decir, los discursos teóricos sobre geometría inicialmente venían construidos como la humanidad lo construyó. O sea, la geometría se construyó en los manuales iniciales del punto a la línea, de la línea a la superficie y de la superficie al cuerpo. Resulta de que las teorías cognitivas contemporáneas han demostrado que los seres humanos construimos los conceptos geométricos a la inversa, es decir, los niños construyen primero o se apropian primero del concepto desde cuerpo, luego del cuerpo a la superficie, de la superficie a la línea y finalmente a la intersección de estas, que es el punto. Esa es la razón por la cual entonces es muy importante que enseñemos la geometría desde ahí. Esa es también la propuesta del Ministerio, entonces, de que implementemos aulas talleres, de que le generemos a los niños espacios apropiados, que manipulen poliedros, que manipulen objetos e instrumentos geométricos y obviamente con el propósito de que ellos puedan pues como apropiar de esto. Esa es la razón por la cual propuestas como el doblado de papel, el cortado, la papiroflexia han venido pues cobrando mucha vida en la enseñanza de la geometría. La teoría contemporánea que más se ha aproximado entonces a explicar, dijéramos, cuáles son los momentos, los pasos o la forma como los seres humanos aprendemos geometría, es entonces la propuesta del modelo de Van Geel. Esta propuesta está basada en 5 niveles. El primero, que es el de visualización, donde ellos dicen que es el primer momento donde los individuos solamente identifican, visualizan las figuras, pero no son capaces de encontrar, dijéramos, relaciones o de establecer relaciones o encontrarles propiedades intrínsecas o extrínsecas. El segundo nivel es en el de análisis, donde ya los niños son capaces ya de decir que, por decir, un rectángulo tiene los lados paralelos de 2 en 2, o que las diagonales son iguales. Ya hay ahí un poco más como de apropiación de las propiedades. Luego viene el nivel 3, que es el de ordenamiento y clasificación, donde ya incluso se hacen jerarquizaciones de los cuerpos a partir de las propiedades que se identifican en ellos. Ya es posible que un niño sea capaz de decir entonces que un cuadrado es precisamente un rombo, ¿cierto? Es capaz de hacer apreciaciones como de que un cuadrado es un paralelogramo muy especial, ¿cierto? Ya él es capaz pues como de hacer este tipo de apreciaciones. Finalmente está el nivel 4, que es el de razonamiento deductivo. En este nivel ya el niño es capaz entonces el ser humano es capaz de, dijéramos, apreciar algunas mostraciones incluso de
dijéramos, establecer relaciones ya entre las propiedades y ser capaz, por de apropiarse de dijéramos, teoremas como el teorema de Pitágoras en su mostración o dijéramos, en su comprensión. Finalmente es el último nivel, que es el de rigor. Este sí es un nivel ya que se mueve eminentemente en la parte abstracta. O sea, es un nivel donde ya las demostraciones son basándose específicamente, dijéramos, en la lógica matemática, en los métodos matemáticos. Aquí el trabajo es eminentemente abstracto y ya no se requiere del modelo o dijéramos, del objeto real para poder hacer la demostración del teorema, el axioma o la propiedad que se quiere hacer. Paso a otro componente que tiene que ver con la enseñanza y el desarrollo del pensamiento espacial. Me refiero, en este caso, me refiero entonces a la gran dificultad que hemos tenido los profesores cuando enseñamos geometría. Esa dificultad se refiere precisamente a la imposibilidad de plasmar en la bidimensionalidad del tablero la tridimensionalidad de la realidad. Esto le ocurre obviamente también a los estudiantes cuando en una hoja de papel plana ellos tienen que recurrir entonces a plasmar la realidad tridimensional. Obviamente la humanidad en todo su desarrollo pues ha creado dijéramos, teorías o alternativas que han permitido abordar o, dijéramos, resolver de alguna forma esta dificultad. A eso se debe precisamente desarrollos como la perspectiva, la geometría descriptiva, que permitieron con con mucho refinamiento plasmar bidimensionalmente la realidad tridimensional. Pero esta no deja de ser una dificultad. Pero en buena hora estos nuevos recursos tecnológicos que tenemos, como el computador y el gran desarrollo de software que tenemos actualmente, nos permite entonces hacer o dijéramos abordar con más con nuevos elementos esta nueva forma, esta dificultad pues. Otro componente que trae las propuestas contemporáneas en la enseñanza de la geometría tiene que ver con que dijéramos confrontemos a nuestros estudiantes con una realidad del mundo, que es precisamente el movimiento. Resulta de que pues en la enseñanza clásica o tradicional ese movimiento es muy complicado de manejar. El mundo contemporáneo con estas nuevas tecnologías nos permite cosas muy apropiadas para mostrar esto. Voy a tratar de mostrarles aquí en este pequeño video, voy a mostrarles entonces cómo una herramienta tan sencilla como esta que estamos viendo en pantalla, que es simplemente la codificación de un plano tridimensional. Me imagino que en un programa como Visual Basic miden los movimientos que se le pueden hacer al rectángulo que teníamos inicialmente. Esto permite entonces que desde la óptica, dependiendo desde el lugar de donde observemos el rectángulo, nosotros podemos observar que el rectángulo sufre ciertas transformaciones, como por decir, desde cierto punto de vista lo podemos ver como un cuadrado, desde otro punto de vista lo podemos ver entonces como una línea recta. Esto pues, como ustedes pueden ver, nos permite enfrentar con estas nuevas herramientas esta gran dificultad que teníamos en la enseñanza de la geometría. Voy a referirme en este momento entonces ya a lo que se conoce actualmente como el nuevo realismo matemático.
¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las representaciones que nosotros tenemos en la pantalla del computador ya no son como las representaciones que teníamos en una cartelera o que teníamos en una fotografía o en una imagen estática. No, los objetos que tenemos en la pantalla del computador con los recursos del desarrollo de software que tenemos actualmente, estos objetos ya son unas representaciones manipulables, son unos objetos manipulables. Esta manipulación sobre esos objetos nos da un acercamiento muy real, como dijéramos, a la manipulación del objeto concreto. Esa es la razón por la cual hablamos actualmente entonces del nuevo realismo matemático, en términos de que las representaciones, los objetos que tenemos representados en la pantalla del computador ya son entonces, dijéramos, ya son más, digamos, más reales que los que veíamos en una foto estática. Esa pues es entonces, dijéramos, el gran aporte que tenemos con estas nuevas tecnologías. Una razón de peso más entonces para invitar a los compañeros maestros a que nos metamos en estas nuevas tecnologías y nos apropiemos de todas estas posibilidades que tenemos pues en el mundo moderno con estos desarrollos tecnológicos. Como las charlas anteriores, siempre terminamos entonces mostrándoles algunas de las alternativas metodológicas que hay en televisión, a partir de documentales, de series, como las que ustedes están observando ahí, como las que están observando en este momento en pantalla. Además de estas, pues les estamos mostrando, lo que están viendo en este momento son algunos, estos no son, podríamos decir que hay cantidades de programas en este momento creados específicamente para enseñar la geometría. Entre los más, dijéramos, usados o más conocidos en la web tenemos entonces el Cable Geometry, que fue quizás uno de los primeros desarrollos que se hicieron para la enseñanza de la geometría desde el computador. Luego nos vino el GeoGebra, el de Dive, que es más específicamente hacia matemáticas, pero que también nos permite modelar procesos geométricos, y el CAR, Regla y Compás, RIC, el famoso RIC, que es uno de los programas que más se ha popularizado en la enseñanza de la geometría. Yo trataré, en el taller que voy a realizar con ustedes en días posteriores, voy a hacer unas demostraciones sencillas acerca de la potencialidad que tiene un programa como GeoGebra para trabajar conceptos básicos o conceptos sencillos de la geometría. En alternativas metodológicas también tengo aquí esta serie de páginas donde pues siempre los hemos estado invitando al aula virtual, que ahí encuentran ustedes pues la dirección. Está también www.tacquiz, donde encuentran demasiada información, recursos en educación, también Eduteca, y hay una página que me interesaría mostrarles porque con ella pienso ilustrar algunas de las cosas que hemos venido trabajando. Es precisamente esta página, voy a tratar de encontrarla aquí. Esta página corresponde al Instituto Freudenthal de la Universidad de Utrecht en Holanda. Tiene una cantidad de recursos asombrosa, no solamente para la enseñanza de la geometría, sino incluso de otras áreas del conocimiento. Voy a mostrarles así someramente este recurso. Miren, este recurso que voy a tratar de mostrarles aquí, solamente para hacer, dijéramos, referencia a eso que les venía diciendo, de que una herramienta como estas
nos permite manipular de una manera casi real los objetos, y entonces ya no necesitamos pues tener los objetos físicos. De todas maneras, teóricamente ahí se abre una discusión, y estamos pues como al borde dijéramos, de los últimos trabajos teóricos. Si realmente estos cubos que yo estoy construyendo aquí, qué tan reales son, ¿cierto? Y miren la posibilidad que tenemos. Es decir, además de que yo puedo rotar esto, yo puedo colocar, e incluso, miren, en una herramienta como estas puedo hacer algo que físicamente yo no lograría hacer, a no ser que los bloques tuviesen una posibilidad de anclaje. Miren que estoy casi que violando la ley de la gravitación, porque este cubo que acabo de colocar aquí, le puedo poner otro, miren que no se cae. Y además el recurso, y es uno de los tantos que les mostré, además me va mostrando la vista superior, me va mostrando la vista frontal y la vista lateral derecha. Aquí podemos ver pues entonces con mucha claridad de lo que les estaba hablando, de la posibilidad que nos brindan estas nuevas herramientas para poder entonces plasmar en la bidimensionalidad de la pantalla la tridimensionalidad de la realidad con unos objetos manipulables. Eso es a lo que hace alusión pues entonces el nuevo realismo matemático. Finalmente me resta entonces invitarlos al taller que voy a realizar con ustedes en próximas charlas, donde estaremos pues entonces trabajando algunos elementos del GeoGebra, y como les dije anteriormente, el taller no va a estar centrado en que nosotros mostremos todos los desarrollos que vamos a mostrar, todos los desarrollos que se han hecho en GeoGebra, o como a decir, dijéramos, hombre, vamos pues a mostrar todo lo que nosotros sabemos hacer con GeoGebra. No, la pretensión es hacer un taller sencillo donde miremos las posibilidades y donde los compañeros maestros que se inician en estas lidias de insertar estos nuevos recursos tecnológicos en la enseñanza de la geometría se motiven y entonces puedan entonces trabajar y encontrar mayores recursos en la web. Sobra pues entonces decirles muchas gracias por habernos acompañado, por su tiempo y su atención. Tengan un feliz día.